Nuestra charla, taller virtual de Escuela para Padres. Tenemos en este momento un grupo de asistentes que nos está acompañando en esta nueva modalidad que, como dijo Julián en su charla de la mañana, busca ser una nueva oportunidad a partir de una debilidad, una dificultad que encontramos para hacer presencial esta charla. Este encuentro busca esencialmente compartirles un poco a quienes se vinculan con nuestra charla hoy, un poco acerca de la visión que tenemos de la modificabilidad y por qué es un tema central en el instituto. Esta es una institución donde todos los padres son lectores, son estudiantes del proceso meranista, además de su trabajo y proyección académica externa, y entonces todos nos vamos vinculando en esta onda, en esta lógica de leer, de estudiar y de capacitarnos para ser mejores padres, y nosotros haciendo este ejercicio con ustedes para ser también mejores maestros. Eh, Soy Vanessa Vargas, quienes no me conozcan, no me recuerden, soy coordinadora académica en el instituto hace 15 años, estoy vinculada hace 20 a la institución y mi pasión es educar y disfruto profundamente el trabajo con los niños. Son un universo mágico de exploración, de preguntas, y con los jóvenes, que son un universo de conflictos y de tensiones que es muy hermoso ir desanudando y reanudando. Eh, el título que le he puesto a esta charla es Cambia, todo cambia. Padres e instituto trabajamos por la modificabilidad. La idea es que podamos tener preguntas al final. Hay una parte de la presentación que nos invita o los invita a ustedes a hacer algunos ejercicios. En el debido momento les indicaré cuáles son los ejercicios o las preguntas que van a hacer, pero es bueno que tengan a mano lápiz y papel. Si no lo tienen ahora, pueden buscarlo más adelante en un momento en el que indicaremos para empezar a resolver las preguntas. Como les digo, vamos a hacer estas preguntas a manera de ejercicio para que todos nos pongamos en sintonía de lo que está ocurriendo, y al final vendrían preguntas y comentarios de ustedes, moderados con la ayuda de nuestro equipo de sistemas que hoy está trabajando desde muy temprano y que ha trabajado con nosotros toda la semana para lograr hacer esta primera gran escuela de padres virtual. Si lo logramos, vamos a tener abierto un canal de participación y comunicación muy interesante. Voy a suspender la imagen, en este momento la imagen de la cámara, porque creo que las diapositivas pueden ser un poquito más atractivas que quien les habla. Espero que disfruten este recorrido por la modificabilidad. Quiero que piensen un momento en el título eh, que estamos trabajando en este ejercicio de hacernos unos padres más conscientes, unos padres más empáticos, unos padres con mayores y mejores herramientas para apoyar a los hijos. Uno de los núcleos del trabajo que nosotros estamos haciendo desde hace unos 2, 3 años, particularmente con padres, y del trabajo que eh, queremos fortalecer este año a través de escuelas como esta, es eh, centrarnos en que los padres se ocupen de esa labor de padres, aunque tengan, como tienen muchos de ustedes, un alto nivel académico y están dedicados a muchas actividades académicas, que tengan una mejor formación como padres en ese duro ejercicio que nadie nos ha enseñado a hacer, que nos ha tocado ir aprendiendo por el camino con los propios hijos, con los primeros hijos, quienes ya tienen hermanos mayores acá o en otras instituciones o que han salido del Merani. El núcleo de esta charla, la idea central de nuestro trabajo es el cambio. Y la idea que voy a defender es que el cambio es connatural a la vida misma, pero que el cambio desarrollante es el cambio intencionado, el cambio mediado, el cambio que busca una modificación sostenida, el cambio que busca transformar las estructuras profundas de los sujetos, y no solamente hacer pequeños ajustes o pequeñas variaciones en el tiempo.
La idea también que quiero que puedan aplicar un poco, ¿no? Perdón, estoy teniendo aquí una pequeña dificultad técnica, es que no estoy tratando de salir de la cámara porque quiero que vean únicamente la presentación. Cerré el control con el que me estoy comunicando con ustedes y puedo hacer el registro. Em, lo que quiero que veamos entonces es la idea de cómo trabajamos articuladamente, cómo trabajamos juntos, cómo cada quien haciendo lo suyo, estando en un lado, hace o se orienta en su hacer, ustedes como padres, nosotros como maestros, al cambio sostenido de los hijos. Quise comenzar con una imagen que quiero que les deje a ustedes muchas reflexiones, que les suscite algunas preguntas. Quiero que piensen qué están viendo ahí. La imagen nos habla de contraste, de camino. Hay un recorrido, hay un sujeto que va avanzando hacia una luz por un camino que tiene dos fondos bien diferentes, que tiene contraste. Es un camino de cambio, podríamos decir. ¿Qué contrastamos? Aridez y fecundidad, opacidad y brillo, desolación y esperanza. Les pregunto, ¿cuál es el lado bueno de ese camino? Y es posible movilizarnos para llegar al lado bueno y permanecer ahí. Quise empezar con tomando unas palabras, unos fragmentos de la célebre canción Cambia, todo cambia, que popularizó con su música protesta hace varias décadas Mercedes Sosa. Y tomé solamente 3 estrofas del poema canción que me parecen muy a propósito de lo que estamos conversando hoy. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el rumbo del caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Disculpen un momento, tengo aquí una nueva dificultad para cambiar a la imagen. No logro hacer aquí el cambio de imagen. Como ustedes saben, estamos ensayando este programa y aunque lo hemos usado en conferencias, pues hemos tenido pocas experiencias y pocos entrenamientos. Ya nos iremos puliendo en esto.
Bueno, retomamos, ya pude cambiar mi diapositiva, todo va funcionando. Eh, Perdón, no, tengo una nueva. Bueno, retomamos, vamos a meterle un poquito de ritmo. Tomo una cita de Robin Feuerstein, él es un pensador judío rumano que dedicó todo su trabajo y su experiencia al desarrollo de una teoría para la modificabilidad, para conocer y proponer mecanismos que generen una modificación estructural en los dispositivos cognitivos de los sujetos que han tenido deprivación cultural. Estudia sujetos de la posguerra con fuerte marginación cultural, sin alfabetización, sin acceso a la escuela, con un acervo lingüístico y verbal y por lo tanto con una capacidad representativa del mundo muy limitada. Propone así su teoría de la modificabilidad estructural y dedica todo su trabajo académico a generar dispositivos que hagan posible el aprendizaje en sujetos a quienes la educación y la misma sociedad ha considerado dañados o ha considerado incapaces de aprender. Dice Feuerstein, la modificabilidad humana es el carácter de los caracteres, el único permanente. Nada hay más estable que la propia modificabilidad. Aunque esto pueda parecernos como una paradoja, algo así como la cuadratura del círculo. ¿Qué hace que una persona sea modificable? La pregunta por la modificabilidad no es solo si cambiamos, porque aunque la vida es cambio en sí misma, no todos los cambios contribuyen al desarrollo, no todos los cambios se sostienen en el tiempo y no todos los cambios son benéficos, sino que lo digan todos los padres de hijos adolescentes, que empiezan a ver cambios, no todos ellos tan gratos de ver y de compartir. Para hablar de modificabilidad se necesitan al menos tres grandes condiciones. Uno, que en el sujeto o individuo que cambia haya propensión al cambio, que tenga una disposición activa, sostenida hacia el cambio. Dos, que ese sujeto, que por lo general no va a lograrlo solo, sino que va a necesitar recursos y mediadores externos para hacerlo, que ese sujeto pueda encontrar atribuciones internas. Cuando hablamos de atribuciones, hablamos de una teoría eh, que se refiere a aquellos factores o elementos a los que asignamos la responsabilidad de un determinado desempeño o resultado. Una atribución es aquel elemento, característica o conjunto de elementos al que consideramos responsable o agente en mayor medida de un determinado resultado. Esta segunda característica se refiere a que el sujeto, con ayuda del medio, pueda encontrar cuáles son las atribuciones internas, o sea, cuáles son los factores internos, personales, que afectan su desarrollo. ¿Por qué los internos? Porque desde la teoría de la atribución, aquello que se ubica dentro de sí, como nos lo dice también la lógica, el sentido común, es mucho más moldeable y modificable que lo que se encuentra por fuera de nuestra voluntad o de nuestro alcance. Tenemos pues las dos primeras características, la propensión al cambio, que constituye en sí misma la condición de base o disposición de la modificabilidad, y la segunda, que acabamos de mencionar, el poder identificar atribuciones internas o factores internos que afectan o determinan el desarrollo. La tercera característica se refiere al contexto en el que se sitúa el individuo.
La modificabilidad requiere contar con un contexto favorable, con un contexto que apoye, que refuerce, que reoriente. Vamos a hablar de modificabilidad en el terreno educativo por una razón fundamental que ha abrazado la pedagogía dialogante, que como ustedes bien saben es nuestro modelo pedagógico, y es la necesidad y la convicción de trabajar en las estructuras psíquicas o estructuras profundas de los sujetos para llegar a formar en nuestros niños y jóvenes estructuras sociales y psicológicas más complejas. Entendemos la complejidad como la aparición tanto de una mayor cantidad de funciones, elementos y dispositivos, como de un mayor número de redes y relaciones entre esos elementos. Decimos que un sujeto tiene una estructura cognitiva más compleja cuando además de tener más instrumentos, tiene más operaciones, es decir, tiene más competencias para trabajar o abordar esos instrumentos, y cuando en esas relaciones entre competencias y operaciones puede establecer nuevas relaciones, o sea, relaciones de segundo, de tercer nivel. Hablaríamos entonces de una estructura cognitiva más compleja. Aparece una tensión muy importante que debe abordar la escuela y que ha sido el origen de nuestra propuesta curricular innovadora, el origen mismo de la institución cuando busca transformar la educación. Y es la idea de que el desarrollo no procede linealmente y de que la progresión que se hace en el desarrollo, que puede verse en los aprendizajes específicos de los sujetos, no es necesariamente lineal y gradual, como lo ha asumido la educación en todas sus etapas, fases y modelos, sino que el desarrollo tiene avances y retrocesos. Es decir, que podemos estar en presencia de una progresión del desarrollo sin que todos los elementos evidentes del mismo generen una diferencia superior de grado o de cantidad. Es decir, que a medida que avanzamos, también retrocedemos, nos devolvemos en algunos puntos del desarrollo, hay momentos de avance mayor, hay otros de estancamiento, hay otros que claramente son distintos, que implican saltos cualitativos. Esos grandes saltos cualitativos del desarrollo para nosotros explican y se reflejan claramente en la estructura de ciclos de la institución. Como ya hemos mencionado, la principal condición para generar modificabilidad desde el punto de vista de los agentes externos, es decir, la principal condición para que nosotros, padres y maestros, podamos generar modificabilidad, es modificar los contextos. Solamente en el cambio de contextos pueden cambiar las condiciones profundas de los individuos. Son necesarias las dos características adicionales que hemos mencionado, que están en la base del cambio y son la predisposición hacia el cambio mismo y la identificación de los factores que obstruyen el cambio o el desarrollo. Pero necesitamos intervenir el contexto. Intervenir el contexto incluye considerar cuáles son las condiciones objetivas reales en las que trabajan nuestros estudiantes o sus hijos, en el caso de ustedes como padres, entender cuáles son las condiciones que nosotros les estamos ofreciendo, identificar y ubicar cuáles son los elementos de esas condiciones que está a nuestro alcance modificar y que sería favorable modificar. En últimas, yo les diría que intervenir el contexto supone entender que los sujetos de cambio no son solamente los hijos, no son solamente los jóvenes, hijos, estudiantes, sino son también las familias, somos también los maestros, somos también los contextos grupales. Hablamos entonces de la intervención de la modificabilidad. ¿Por qué? Porque la modificabilidad es una predisposición que es connatural a la idea de desarrollo, la necesidad
biológicamente determinada de desarrollarse, pero que no se da espontáneamente, es decir, no ocurre por maduración biológica, sino por maduración cultural. Entonces, esa modificabilidad como propensión es, podríamos decirlo, un dispositivo de los sujetos que también puede ser modificable. Es decir, la modificabilidad es superior al cambio porque implica que la transformación sea profunda, sea sostenida en el tiempo y que conlleve a mayores niveles de desarrollo. Tendríamos tres elementos o tres propósitos centrales que debemos contemplar para hablar de intervenir y generar modificabilidad. Esos tres que están ustedes viendo en la diapositiva y que voy a mencionar a continuación corresponden a tres grandes propósitos que este año hemos querido concretar y condensar en el recientemente creado Programa de Apoyo a la Modificabilidad PAM, pero que no solamente se quedan ahí y no se quedan en unos niños y unas familias que acuden al programa y no se quedan en unas actividades, sino que constituyen una política conjunta de padres y maestros para intervenir la modificabilidad. Por un lado, derivado de las características de modificabilidad y cambio de las que hemos conversado, de las que vengo de presentar, está el diagnóstico de limitantes u obstáculos que deben vencerse para avanzar en el desarrollo. Pensemos por un momento en cuáles podrían ser los obstáculos o las limitaciones más evidentes o más fuertes que enfrentan en este momento nuestros hijos. Pido que cada uno de ustedes piense en su hijo. Si tiene varios hijos, puede pensar en uno de ellos en particular y que piense además en este año o en el periodo del último año y medio, es decir, el año pasado y este, ¿cuál sería ese núcleo de dificultad? ¿Dónde ven ustedes que su hijo avanza menos o dónde siente él o manifiesta él que ha tenido más dificultad para avanzar? Quizá quienes llegan a contextual A, en esta nueva adaptación de cambio de ciclo, uno ve que cambian los niños, ve que cambian las condiciones de trabajo en el instituto, pero como que no es tan claro para el padre, incluso para nosotros en el contacto cotidiano como maestros, ver cómo es que estos chicos empiezan a adaptarse y a desajustarse, porque hay avances y hay retrocesos, porque no hay linealidad, aunque haya una progresión profunda, porque para avanzar desde lo profundo a veces tenemos que volver a salir a la superficie. Entonces voy a este primer elemento que está escrito, resaltado en letras verdes, y voy a hablar de el diagnóstico de esas limitantes. ¿Quién hace ese diagnóstico? El instituto, el coordinador de curso, el profesor del PAM, los padres, los niños y los jóvenes. Si es una labor conjunta, todos debemos participar de ese diagnóstico, pero hay que entender que todos también tenemos fortalezas para hacer el diagnóstico, es decir, tenemos puntos fuertes, puntos de acceso a información, tenemos herramientas particulares desde cada uno de nuestros ámbitos que nos posibilitan hacer un buen diagnóstico. Y tenemos también limitaciones, por eso la integración de distintas fuentes de información, la articulación de esas fuentes para generar procesos colectivos, conjuntos de intervención, es un elemento crucial. Si ya pensaron en la dificultad o obstáculo, vamos a pasar al segundo o obstáculo de sus hijos, en aquello que ustedes dicen es esa dificultad, es esa zona resbalosa o inclinada o ese talón de Aquiles o esa piedrita en el zapato, o de pronto es más que una piedrita, es una piedra muy grande que está obstaculizando el desarrollo académico o actitudinal, valorativo de sus hijos. Si ya lo ubicaron y la tienen en mente, vamos a pasar al segundo elemento o propósito de la intervención. ¿Cómo orientar a las familias
acerca de las herramientas y estrategias más favorables para trabajar esas limitaciones o obstáculos, para hacer adecuada resonancia con sus hijos. Les decía que al interior del programa de apoyo a la modificabilidad PAM tenemos estas fases y estos propósitos de intervención, pero por fuera de él hay otras estrategias como esta misma escuela de padres. Queremos acercarlos a ustedes al discurso de la modificabilidad y hacerlos pensar y revisar sus prácticas y las herramientas y recursos con los que ustedes cuentan para hacer resonancia con sus hijos. Todo padre meranista sabe que el término resonancia familiar es muy reiterado, es muy resaltado en nuestros distintos discursos. Vamos a tomar un poquito el sentido profundo del término. Cuando hablamos de resonancia, estamos hablando de las ondas que hacen eco a un proceso, en este caso educativo, a un proceso de desarrollo personal. Estamos hablando de que ustedes sean los resonadores que amplifican ese sonido de sus hijos en su proceso de desarrollo. Que ustedes resuenen con nosotros, es decir, que hagamos una labor articulada y conjunta. Una tercera fase o tercer momento o aspecto de énfasis en la intervención de la modificabilidad tiene que ver con un concepto tomado de la psicología social, el modelo desarrollante de Lev Vygotsky, y es con las condiciones de apoyo o andamiaje. Hablamos de andamiaje, como la palabra nos sugiere, para referirnos a crear apoyos y soportes intermedios que permitan a un niño llegar de un punto A un punto B. Lo que buscamos es generar condiciones que produzcan cambios sostenidos en la estructura cognitiva, valorativa o comunicativa acordes con el ciclo de desarrollo. Esas condiciones de apoyo van a involucrar a los padres. En el caso de los PAM va a haber un trabajo al inicio, en el medio, al final con los padres para hacer un monitoreo, para mirar cómo van las estrategias y experiencias de resonancia de las que hemos hablado. Y haremos, obviamente, un trabajo pedagógico fuerte en la institución, al interior de ella, para generar esas condiciones de apoyo. Como esto pretende ser no una charla teórica, ya tuvieron una charla más que teórica de contextualización, de ambientación del tema de la modificabilidad a cargo de Julián de Subiría, el director, pero nuestra pretensión es que esto más que una charla teórica sea una movilización hacia el diálogo y la reflexión. Vamos a hacer un ejercicio, porque como dice el encabezado de esta diapositiva, los padres también van a la escuela. Hoy ustedes vinieron a través de la virtualidad de esta escuela de padres y vamos a trabajar como un poquito de lo que tienen que ver y hacer sus hijos en el diario vivir. Vamos a necesitar un lápiz y papel o tablet, celular u otra herramienta de escritura que esté a nuestra disposición. Y vamos a tomar 3 minutos para alistar todos esos materiales y poder empezar nuestro siguiente ejercicio.
Retomamos enlace, ya han pasado un par de minutos, espero que todos estén listos para el ejercicio. Lápiz y papel o cualquier otro recurso que nos permita escribir para contestar algunas preguntas. Hoy vamos a hacer de esta una escuela para padres. ¿Están en la escuela? Saben que no es cierto, pero pueden creer por el momento que los estoy mirando, que estoy supervisando cada uno de sus ejercicios. Estamos de vuelta. El ejercicio que vamos a hacer se denomina cara y sello. Yo voy a darles a ustedes un montón de monedas. Y esas monedas representan las cualidades de sus hijos. Algunas de esas cualidades son benéficas para su desarrollo y les permiten avanzar con rapidez, destacarse entre sus pares y sentirse a gusto consigo mismos. Otras de esas cualidades les traen problemas o hacen que entren en conflicto consigo mismos, con sus compañeros y maestros e incluso con ustedes, sus padres. Pero hacen parte también esas características de quienes son ellos y también los definen como personas, personas en formación, personas en tránsito hacia la adolescencia o en recorrido de la adolescencia ya, que están formándose y buscando reconocer su identidad y buscando identificar su patrón de fortalezas y de debilidades y buscando que ustedes y nosotros les ayudemos a reconocer ese patrón. Esa es la primera característica o el primer paso de la intervención, y que les ayudemos con estrategias para hacer cambios sostenidos en esos elementos o características que desean cambiar. No hay monedas buenas o malas. Esa es una idea que quiero trabajar. Hay características de las personas que nos son desfavorables. Hay cualidades que son en realidad consideradas defectos. Pero si vamos a la raíz etimológica de la palabra, las cualidades aluden simplemente a las características o rasgos que definen algo, que expresan el ser o la identidad de ese algo, o que permiten reconocerlo o identificarlo. En este ejercicio, todas son monedas simplemente. No hay buenas y malas. Todas hacen parte del gigante tesoro que es cada hijo. Lo que sucede es que algunas veces, ustedes papás, nosotros maestros, vemos solo una de esas caras. A veces es la más brillante y la más reconocible de esa moneda, o a veces nos quedamos detenidos en la otra cara, en la que tenemos más dificultad para leer. En esa que no podemos reconocer bien, en esa que a veces, como cuando jugamos a la cara y sello, decimos, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué es este grabado? ¿Qué quiere decir este relieve? O está opaca, o está gastada por el tiempo, o han pasado muchas manos por ahí. A veces queremos ver solo una cara, o solo una cara sobresaliente, reconocible, brillante, y nos olvidamos de que a la espalda de ella hay siempre otra faceta, otra cara, de allí el nombre del ejercicio, del mismo rasgo, de la misma cualidad. Tomen la hoja y el papel que les pedí tener y escriban en cada una, escriban en una de las caras de esa hoja como un título grande, como lo quieran poner, si quieren en mayúsculas, si quieren subrayados, si quieren a color, si quieren simplemente lo escriben en la hojita.
mi tesoro. Ese tesoro es su hijo. Ese tesoro lo vamos a reconocer cada uno de nosotros a través de este ejercicio. Debajo de ese título que dice mi tesoro, les voy a pedir que separen dos columnas, como cuando hacemos las listas de cosas, de útiles, de mercados, de actividades, de invitados a una fiesta. Hoy el invitado a la fiesta es su hijo y la fiesta es este ejercicio de aprendizaje para ser mejores padres y mejores maestros. Voy a darles una primera moneda. Recuerden que las monedas simbolizan en nuestro ejercicio las cualidades de cada uno de sus hijos. Cuando les den la moneda, ustedes van a decidir si hace parte esa moneda del tesoro de su hijo o no. A lo mejor ni siquiera lo habían pensado o tienen dudas. No hay problema. Si creen que hace parte de ese inmenso tesoro que es su hijo, escríbanle en la primera columna de la hoja mi tesoro. Si no la reconocen como un rasgo distintivo, sobresaliente en su hijo, van a escribirla al respaldo de la hoja. Empecemos. La primera moneda es creatividad. ¿Dónde la ponen? Todos los niños tienen un gran potencial, todos los jóvenes tienen un gran potencial, pero en realidad no todas las personas somos muy creativas. ¿Es su hijo un niño esencialmente creativo? ¿Sería esta una de las primeras cosas que usted diría de su hijo o que sus maestros le dicen de su hijo cuando viene a la entrega de informes? Si tiene dudas, si no está seguro, si cree que es un rasgo potencial pero poco fuerte, escríbalo al respaldo de la hoja. Si cree que esa característica describe a su hijo, vamos a decir Sebastián, y Sebastián puede definirse con esa característica y ustedes creen que eso lo hace a Sebastián ser quien es, ser como es, o a Catalina, o a Isabela, o a Juan Diego, entonces van a escribir esa característica en la primera columna. Ahora vienen todas las monedas con las que vamos a trabajar. No crean ustedes que era solamente un ejercicio con una palabrita. Les voy a ir leyendo las palabras que ustedes pueden ver también en la diapositiva y la idea es exactamente la misma. Vamos a ubicar en la cara de la hoja que dice mi tesoro aquellas palabras que corresponden a características o rasgos esenciales de sus hijos. Al respaldo pueden anotar todas las que ustedes no identifiquen, no reconozcan, aquellas que les causen alguna dificultad en reconocer, aquellas que no entiendan. La primera moneda, es decir, la segunda de nuestro ejercicio, va a ser la organización. ¿Es Catalina una persona esencialmente organizada o no mucho? Felipe es organizado o tal vez no. Veamos qué pasa con la persistencia. Juan David, ¿es o no persistente? ¿Y la rebeldía? Todos creemos que tenemos hijos un poco rebeldes, pero en realidad solo algunos lo son. ¿Mónica es rebelde o no tanto? ¿Santiago se caracteriza por el desorden? ¿O en cambio habíamos anotado como un rasgo distintivo de él la primera característica, organización? Mi hijo tiende a procrastinar en sus tareas, responsabilidades, deberes escolares. Hijo, guarda esa ropa que te la doblé desde ayer. Ya voy, mami, ahorita, espérate que estoy ocupado, estoy haciendo una tarea, no estoy chateando, estoy haciendo un trabajo de
relativismo y dinámica social. Es que tú no entiendes que en espacio y sociedad tenemos que hacer el trabajo en grupos. ¿Tiende a procrastinar su hijo o no? Libertad. La libertad en realidad no es una cualidad de las personas, pero podríamos decir que al definir algunas de las personas más interesantes de la historia humana, podríamos acudir a este término. ¿Usarían ustedes la palabra libertad para caracterizar a sus hijos? Todos quizá en el fondo queremos tener niños y jóvenes felices, que se sientan tranquilos, confiados, que sean libres. ¿Los dejamos ser libres? ¿Les ponemos límites para que esa libertad pueda efectivamente realizarse? ¿O seremos acaso un poco permisivos y entendemos la libertad como ausencia de normas? ¿En dónde ubicarían ustedes la palabra libertad? Determinación. Algunas personas, podríamos pensar, no sé, en un deportista muy importante y destacado en el ámbito nacional e internacional, como diría don Jorge Barón, un deportista muy destacado actualmente, como Nairo Quintana, creeríamos que es una persona que se caracterizaría por su determinación. Pero no todas las personas tienen este rasgo y no todos lo tenemos en todos los momentos de la vida. Yo lo que quiero que piensen con esta lista de palabras que les he puesto es que son rasgos que pueden estar presentes de manera muy clara, muy firme y esencial en cada uno de sus hijos o no, que pueden estar en proceso de formación y de adquisición, estos mismos rasgos, que pueden desaparecer o atenuarse a lo largo de la vida o en algunas etapas. ¿Acaso no recuerdan ustedes alguna característica que los distinguía durante su infancia y que de pronto se perdió al llegar a la adolescencia o a la juventud y que nunca recuperaron? Por ejemplo, yo era un inquieto deportista que amaba muchísimo la actividad física, pero a medida que crecí, entré a la universidad y luego a trabajar, nunca lo volví a hacer y en realidad nunca retomé esa pasión. O a lo mejor simplemente era una persona, simplemente cambié por un tiempo algunos rasgos. Por ejemplo, era una persona muy creativa, muy imaginativa, y al cabo de un tiempo, no sé, dejé de imaginar cosas, dejé de producir ideas, dejé de hacer dibujos. Pero luego, en otra etapa de la adultez, cuando mis hijos empezaron a crecer y empezaron a interesarse por el dibujo, retomé esa pasión para que ellos pudieran sentirse motivados y hemos descubierto que ese es un gran pasatiempo juntos. Fuerza, miedo, tenacidad, intensidad, paciencia, tolerancia a la frustración, perfeccionismo, trabajo en equipo, seguridad. Paremos un momento. 17 monedas les he entregado hasta este momento. ¿Cuántas tiene su tesoro? ¿Tiene todas? ¿Será que tengo un poquito idealizado a mi hijo? Creo que tiene todas las características que pudiera tener, incluso si no me parecen tan buenas. Anoté solo las positivas y puse al respaldo aquellas que considero negativas. ¿Qué tanto somos aceptados por nuestros padres? Determina qué tanto nos aceptamos y nos reconocemos a nosotros mismos. ¿Tenemos miedo de aceptar dificultades de nuestros hijos? O quizá somos demasiado exigentes, les pedimos demasiado, queremos que logren todas las cosas, que se coman el mundo y en ese ejercicio tal vez los violentamos, los obligamos a ocultar sus defectos.
son la libertad, la seguridad, la tolerancia a la frustración, la intensidad, la tenacidad, rasgos que les incentivamos o quizá ellos van por su cuenta, van por libre. Otro grupo de monedas más. Interés. Si pensara en que tan solo puedo escoger 5 de toda esta enorme lista de monedas que estamos usando el día de hoy, escogeríamos el rasgo de interés. Diría, mi hijo es, a diferencia de sus primos o de amigos o incluso de algunos de sus hermanos o de sus compañeros, un joven esencialmente interesado. Quizá más que un gran investigador, es alguien muy imaginativo. O a lo mejor tiene una gran fortaleza en la lectura. Esa es su herramienta para estudiar y también para divertirse. O tal vez es un chico o una chica con un alto sentido de criticidad. Recuerdo que cuando era pequeñito siempre estaba preguntando cosas y poniéndole peros a todo. Y le hacía debate a los grandes, al papá, a los abuelos. O a veces cuando estamos comentando lo que ha pasado en el día o estamos charlando después del almuerzo o después de alguna comida, se atreve a hacer comentarios acerca de las cosas que otros cuentan o refiere cosas acerca de la realidad nacional o habla de lo que sale en la prensa, quizá hace comentarios acerca de lo que ocurre en el Merani, a lo mejor hace críticas a la institución, a lo que dice el director, a lo que dicen sus profesores. ¿Siente angustia mi hijo? Algunas veces los hijos sienten angustia, los adultos también. Pero cuando ese rasgo se vuelve connatural a la persona y lo define, genera una disposición particular hacia las relaciones con los retos, con los estresores que hay en el ambiente. ¿Qué tan alta es la necesidad de aceptación que tiene mi hijo? ¿O es independiente de eso? Lo acepten o no, él va por su cuenta, o quizá sigue la norma, es alguien respetuoso, que considera valiosa la opinión de los adultos. ¿Qué tan buena es su capacidad de reelaboración y su facilidad para escribir? ¿Destaca en mi hijo su pensamiento lógico? ¿O tiene quizá una cualidad muy destacada y notable para el razonamiento espacial? ¿Cómo son sus hábitos de estudio? Tener buenos hábitos de estudio consistentes es una característica que hace parte de sus recursos personales, o es un rasgo poco observable que debe ir al reverso de la hoja. Diríamos que la dispersión es una de sus características, o más bien la concentración. ¿Tiene muy buena memoria o quizá no tanto? ¿Su principal herramienta es la toma de apuntes? ¿Y cómo anda Juan, Valentina, Camila en ingenio y practicidad? Vamos a reconocer nuestro tesoro. Frente a cada una de las palabras que cada uno de ustedes ubicó como rasgos distintivos de su hijo, les pido escribir en la segunda columna cuál sería la otra cara de la misma moneda. Veamos un ejemplo. Yo seleccioné la creatividad como un rasgo fuerte de mi hijo. Mi hijo es un niño muy, muy creativo. Yo no recuerdo que yo misma o alguien de mi familia hubiera sido tan creativo cuando era pequeño. Incluso en la adolescencia. Recuerdo que los profesores
generaban un cierto temor, el pasar de un colegio pequeño a uno grande fue difícil y quizá por eso la creatividad no brillaba mucho. No nos pedían hacer cosas muy originales o muy diferentes, no había mucha novedad, más bien se trataba de reproducir cosas con mucha exactitud, con buena memoria, con mucho detalle, pero mi hijo es muy creativo, hace y dice cosas de una manera, no sé, diferente, que no encuentro en lo común, que se sale de lo establecido. Esa es sin duda una de sus cualidades, pero no sé, quizá la contracara de esta enorme cualidad podría ser la dispersión, tal vez la baja sistematización o de pronto la dificultad para finalizar lo que empieza. Por razones de tiempo, vamos a hacerlo solo con las 3 primeras palabras que pusieron en su lista. Al terminar el conversatorio, espero que quieran ustedes en su casa terminar el ejercicio. Vamos a tomar un par de minutos para pensar cuál es la otra cara de la misma moneda. Si en ese tesoro enorme que es mi hijo, una cara que yo reconocí evidente, una moneda muy clara que reconocí evidente es el desorden, ¿cuál es la contracara? Quizá mi hijo es flexible, es fluido, es espontáneo. Si he reconocido, por el contrario, que una de sus características distintivas es la organización, quizá le falta un poco de frescura, un poco de espontaneidad, un poco de flexibilidad. Vamos a pensar un par de minutos. Dentro de un minuto vamos a cambiar esta imagen y vamos a terminar este primer ejercicio individual. Como pueden ver, este ejercicio ha buscado esencialmente que veamos las dos caras de cada moneda. ¿Fue fácil hacer el ejercicio? ¿Pudieron ustedes reconocer y descartar cualidades en sus hijos? ¿Pudieron ver las dos caras de la moneda? No crean que han terminado. Aprecio su optimismo sabatino, su deseo de hacer otras actividades y descansar, pero nos falta lo más importante. ¿Qué están haciendo ustedes como padres para ayudar a sus hijos a reconocer las dos caras de cada moneda y trabajar para modificar los rasgos que generan dificultades? Desde la teoría de la modificabilidad de Ruben Feuerstein, podemos hablar de dos grandes grupos de actitudes del adulto mediador hacia el niño. Y las vamos a situar en las familias. La primera actitud o la primera disposición de la familia es el conjunto de características que la ubican como una familia activo-modificante. Para entender mejor el concepto, vamos a oponerla sencillamente al rasgo contrario,
pasivo aceptantes. ¿Qué hace una familia pasivo aceptante? En el lado derecho de la diapositiva van a ubicar 5 rasgos. Son solo algunos, pero son 5 rasgos muy sobresalientes y destacados de una familia pasivo aceptante. El primero es que se orienta únicamente hacia la debilidad. Notemos aquí que ya no estamos hablando de cada uno de los padres de forma individual, estamos hablando del contexto familiar. ¿Recuerdan la imagen del pececito en la pecera? El pececito que va saltando de una pecera pequeña a una grande. Y esa pecera grande tiene además una casita y está llena de vegetación acuática y es un contexto que se supone que va a ser enriquecido, agradable, favorable. Nosotros queremos ayudarlos a ustedes y que ustedes nos ayuden a nosotros desde hoy con mayor fuerza a pasar de la pecera pequeña a la pecera grande, a generar un contexto activo modificante. El contexto pasivo aceptante se da en la familia que se orienta a la debilidad. Usted viene a la escuela a la entrega de notas y pregunta exclusivamente por las materias que perdió su hijo. Se fija en el promedio antes que en la explicación que su hijo le dio acerca de los resultados que obtuvo. Le preocupa más el número de fechas de presentación de requisito que tendrá su hijo que la descripción de cada una de esas competencias que parece un cuadro muy enredado. En el fondo, le parecía que eran mejores los boletines de notas de épocas pasadas donde se señalaba en rojo de una vez, bien evidente lo que estaba mal. Las familias pasivo-aceptantes, en general, desarrollan baja conciencia en los hijos porque no les ayudan a ubicar cuáles son los problemas. Creen que el problema está en el hijo o que el problema está en el profesor o en la institución. Creen que el problema está en el otro padre, que no tiene el mismo modelo de autoridad nuestro. Creen que al haber una separación o una disolución familiar, las condiciones del hijo tienen que ser dramáticamente distintas, negativas, que van a favorecer poco. No le ayudan al hijo a entender cuáles son sus dificultades y en qué fortalezas puede pararse para transformarlas. Las familias pasivo-aceptantes creen que no se puede cambiar. Él o ella es así. Patricia ha sido así toda la vida, ha sido muy dispersa, ella no pone mucha atención y pues ella es así. Yo recuerdo que yo era igualita cuando era pequeña y eso se me quitó ya en la universidad porque estaba estudiando lo que yo quería, pero en el colegio no, en el colegio era muy distraída y aún así saca buenas notas. Fíjese, profesor, que tiene ahí un buen promedio. O quizá lo que pasa es que Oscar es, pues, no es muy sociable. Es que si usted conociera al papá, el papá a duras penas me saluda a mí y eso porque soy la esposa. Él es así y no va a cambiar. Las familias pasivo-aceptantes tienden a reemplazar a los hijos. Mi hijo no puede hacerlo solo, es que él necesita ayuda. Le escribo este correo, profesor, porque mi hijo no sabe cuándo va a presentar la nueva fecha de nivel, dado que el día en que se aplicó la fecha a todos sus compañeros, él estaba enfermo y aquí le envió la incapacidad. Pero no se preocupe, usted podría decirle a su hijo que pudiera hablar con el profesor. Es que él me dice que no lo encuentra, entonces quiero saber si ustedes pueden darme una cita para hablar acerca de la fecha en la que mi hijo pueda presentar el examen. Este tipo de conductas que estoy simulando, especialmente en chicos en tránsito hacia la adolescencia, que ya están en la educación secundaria, como son sus hijos en el ciclo contextual,
son conductas de sustitución. Reemplazan al hijo en labores que de manera muy sencilla y efectiva él podría realizar. Usted va a la entrega de informes y cuando el coordinador le pregunta a su hijo Andresito cuál es el balance, usted inmediatamente entra a hablar y le dice, profesor, yo quiero insistir en que estoy un poco preocupado porque veo que este año ya no estudia tanto como antes, no me quiere mostrar los cuadernos, etcétera, etcétera. Las familias pasivo-modificantes tienden a justificar las acciones de su hijo. ¿Cómo querían que mi hijo no reprobara este nivel si es que todos los compañeros del curso tienen la misma dificultad? No es un problema de él, yo creo que es un problema que ustedes deberían intervenir porque todos los compañeros están en la misma situación. O es lógico que a él le esté pasando esto, sí, se siente muy frustrado y por lo tanto, ¿cómo quieren que vuelva a estudiar para presentar una nueva fecha? A lo mejor le decimos que la solidaridad no importa tanto, que el país y el mundo es de los vivos, que ser muy solidario hace que seamos poco competitivos y que la vida profesional y laboral futura que van a tener les exige ser fuertes porque el pez grande se come al chico. Luego, los indicadores cognitivo y sensible afectivo de solidaridad van a salir con una baja evaluación y quizá no entendemos por qué. Pero miremos la otra cara de esta moneda. Una familia activo modificante no se queda conforme con las dificultades esperando a que el tiempo las cambie, esperando a que biológicamente o por acción simplemente del transcurso del año escolar, a medida que se suman semanas lectivas, el niño vaya cambiando y adquiriendo cosas. No esperan que todos los cambios los haga el niño solo o los haga el joven o los haga la institución. Entienden que la institución más importante en el desarrollo de cualquier niño es la familia. Quieren hacer los cambios y se esfuerzan por buscar condiciones que favorezcan a sus hijos en cada una de las etapas de su desarrollo, pero no lo hacen de manera ansiosa, aprensiva, entienden que el desarrollo toma tiempo, entienden que el desarrollo no es lineal, entienden que el cambio de un ciclo a otro puede generar múltiples tensiones, unas bastante evidentes y observables para los padres, como el cambio de ese niño a veces un poco inquieto y despelotado, pero juicioso, estudioso, que hacía sus niveles, sus tareas y presentaba sus requisitos en conceptual, a un muchacho que empieza a pasar más tiempo en el chat, que empieza a hablar con más personas que los padres no conocen, otros niños del curso, que nos deja participar menos en las cosas que hace, que considera que necesita más espacios, tanto físicos como de tiempo, que quizá ya no encuentra divertido ir a comprar el mercado con nosotros, aunque le digamos que él puede escoger el cereal. Las familias activo-modificantes entienden que hay grandes puntos de quiebre en los cambios de ciclo y que a lo largo de cada uno de esos ciclos, los hijos van modificando estructural y profundamente algunos rasgos, mientras otros, más observables, pudieran parecer estáticos y otros más pudieran parecer de un gran cambio, aunque en realidad no son muy profundos. Las familias activo-modificantes buscan la desestabilización. Esto quiere decir, buscan que haya crisis, no le temen a la crisis, la asumen como una posibilidad de cambiar, de cuestionar, de enriquecer el desarrollo, como dice el último ítem, la última manito arriba que hay en este óvalo de las familias activo-modificantes. Enriquecen la visión con experiencias diversas, se nutren de distintas fuentes. También les ayudan a los hijos a ubicar dificultades rastreando actuaciones en diversos contextos.
no pretenden explicar el desempeño y el comportamiento escolar a través de acciones o actitudes que se evidencian en casa. Creo que ninguno de nosotros en la infancia o la juventud fue igual en casa que en el colegio. Siempre los jóvenes buscan diferenciarse de los adultos e identificarse con sus pares, y en ese complejo y tenso proceso necesitan espacios de contraste y necesitan hacer ruptura con el adulto. Las familias activo-modificantes están convencidas de la posibilidad de cambio y saben que ese cambio se ampara en las fortalezas que tiene cada uno de nuestros hijos para aprender, para adquirir nuevas estructuras, para transformar incluso sus formas de ser. ¿Qué condiciones debemos tener en cuenta los mediadores, los padres y los maestros? La primera es que el ser humano es modificable. La segunda, que debe haber una intención, una disposición positiva y clara hacia el cambio. Mi hijo es modificable. La tercera, que yo como adulto soy capaz de promover la modificación. La cuarta, que para promover la modificación yo mismo tengo que modificarme. La quinta, que toda sociedad y opinión pública es modificable. Dice esta frase que circula bastante por internet, que se atribuye, al menos gráficamente, según la fotico que aparece allí, a Albert Einstein: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Quisiera compartir con ustedes algunas de sus experiencias, dar la palabra a los participantes para que durante los minutos que nos restan de este espacio podamos saber cómo les fue y qué inquietudes surgieron de este ejercicio. Ustedes van a encontrar un mecanismo, un logo símbolo que les permite pedir la palabra al organizador del seminario, quien nos irá enrutando los turnos. ¿Alguno de los participantes quisiera compartir cómo ha sido su experiencia, qué tal le fue en este ejercicio, qué quisiera aportar a los demás padres en esta escuela del día de hoy? Es muy importante para nosotros conocer retroalimentación de los padres, saber cómo ven la experiencia y sobre todo quedarnos tanto con esa retroalimentación positiva, que ve ambas caras de la moneda también en lo que nosotros como adultos formadores hacemos, y saber qué preguntas y qué inquietudes les quedan. Ese es el insumo básico para las siguientes escuelas de padres. Están un poco parcos todos los asistentes, que son bastante numerosos. Esperamos que alguien se atreva a contarnos su experiencia. Recuerden que estamos a la usanza de la radio tradicional, así que pueden simplemente compartir con tranquilidad alguna de sus experiencias. Buenos días, mi nombre es Viviana Barco. Hola Nosotros pues Viviana, buenos también días. estamos aprendiendo a conocer la herramienta, entonces poco a poco vamos a ir descubriendo la forma de interactuar. Nosotros estábamos viendo a lo largo de estos años que vinimos acompañándonos en el colegio,
que se busca que los hijos no necesariamente sean como uno y que ellos vivan la experiencia de cómo son, de cómo o sea, sean libres, autónomos, pero sin embargo ahora con esto de la modificabilidad, queremos entender si el colegio pretende que como nosotros padres entremos a cambiarlos o nos están orientando más hacia qué, o sea, a inmiscuirnos en su forma de ser o tratar de que si es un poco miedoso ya no sea tan miedoso o que si es muy creativo se vuelva, queremos entender con mi esposo a qué nos referimos con esa modificabilidad. Viviana, te agradezco tu participación y me parece muy importante. Yo creo que este era uno de los riesgos del ejercicio y por eso quería que al final hubiera algunas intervenciones de padres, porque eso le permite a uno sondear cómo está siendo entendido. Eh, Te diría así tajantemente varias cosas a partir de lo que tú misma mencionas. Lo primero es que no pretendemos cambiar a los padres ni que todos todos los rasgos de un hijo sean intervenidos por los padres. O sea, usemos palabras que están bastante fuertes en el ámbito político y económico para entender, y no es un intervencionismo. La idea de las dos caras de la moneda es esencialmente ver que, aunque hay posibilidades de cambio, esas posibilidades están dadas en el mismo factor que se quiere cambiar. Al otro lado de aquello que queremos modificar para que favorezca el desarrollo está una fortaleza que nos permite generar el desarrollo. Una segunda idea que yo quería dejar y que me parece importante resaltar a propósito de tu intervención, y me encanta que estés además con tu esposo y que estén en familia viendo esta presentación y trabajando con nosotros, es que no se trata de un cambio de lo positivo, de lo negativo a lo positivo. Esa fue una insinuación que hice en la primera diapositiva, precisamente con la idea de ponerla en entredicho en esta presentación. No hay un lado bueno y un lado malo, sino hay un estado de cosas, hay un momento del desarrollo y queremos cambiarlo yendo a las razones o raíces que impiden que el desarrollo se siga dando. Para que eso sea más concreto y más comprensible, te voy a mencionar, por ejemplo, una competencia particular. Voy a hablar de las competencias comunicativas, que son mi fuerte, soy del área del lenguaje. En algún momento podemos ver que los hijos van avanzando en varios ámbitos de su desarrollo, entendiendo la integralidad como uno de los principios nucleares de la pedagogía dialogante, pero vemos que algún ámbito o alguna competencia se va quedando rezagada. Lo que queremos es que para poder seguir avanzando en ese ámbito que está un poco limitado, identifiquemos cuáles son las variables o características, no todas de la personalidad, algunas de ellas adquiridas, aprendidas a través de la experiencia social, en familia, en la escuela, cuáles son las características que están obstruyendo o limitando el cambio. Por ejemplo, un niño que tiene dificultades en la competencia lectora, que es una de las que en mayor medida y con mayor intensidad se trabaja en el Merani, puede encontrar el origen de esta dificultad que no se modifica en el tiempo. El niño hace una recuperación, luego hace otra, vuelve y aprueba y luego vuelve y reprueba y no avanza. Puede encontrar dificultades en la disposición o actitud, relación con la lectura. Puede ser que tenga, por el contrario, una muy buena disposición hacia la lectura, pero lo que le falta es un aprestamiento, unos hábitos al leer que le permitan trabajar la lectura, que es lo que se hace en el Merani, no leer simplemente y no solo disfrutar, sino además trabajar la lectura, andar la lectura.
Puede ser que tenga unas dificultades de jerarquización, de atención, de procesos lógicos, y esas dificultades se plasman en una dificultad más grande que es la de la lectura. Entonces, a donde va este modelo es a que ante las dificultades, que no todas son académicas y desde luego no todas son escolares, los padres estén en disposición de buscar cuál es el origen, de buscar con sus hijos cuál es el origen. Había también la idea de que no trabajan solos, sino de que buscan otras fuentes de ayuda, otras fuentes de información, enriquecen la visión acerca de sus hijos con experiencias diversas y promueven situaciones de cambio. Lo que queremos es que, por ejemplo, un padre cuyo hijo tiene dificultad en competencias comunicativas no se limite a conseguirle un tutor, ponerlo a leer, a hacer que haga resúmenes, sino que lea con él, explore con él por qué no quiere leer o sí, busque cuáles podrían ser otros factores más asociados a su desarrollo socioafectivo, como la seguridad, que le pueden estar afectando a la hora de presentar una prueba, y hagan ese papel de acompañamiento y de mediación desde la familia, no sustituyendo al profesor, no encargándose de lo que es tarea y responsabilidad nuestra, sino complementándolo desde el hogar. Creo que sería por esa línea la respuesta a tu pregunta. No sé si tienen otra intervención, otra pregunta. Eh, Hola, buen día. Hola, buenos días. Sonia Bejarano, la esposa de Juan Diego, está registrado Juan Diego. Mira, dos cosas. Ya con la respuesta que le diste a la inquietud de la mamá, también nos quedaron unas cosas claras, pero la verdad es que el ejercicio fue muy interesante. Para nosotros fue relativamente rápido hacerlo, o sea, porque creemos que reconocemos, no todo fue bueno, ¿no? Pero muy Eso interesante. es fundamental. Sí. Y yo quería felicitar al colegio porque es que me parece que esta herramienta que usamos hoy desde Julián es muy chévere porque nos facilita mucho. Ojalá podamos seguir haciendo estas reuniones así porque creo que le sacamos más provecho y ahorramos más tiempo. Gracias. Yo tenía alguna inquietud, pero como te digo, ya con la respuesta que diste ahorita ya se nos aclararon también varias cosas. Gracias. Sonia, perfecto. Me encanta que les guste. También les dije, esto es nuevo para mí. Pudieron notar que tuve algunas dificultades porque me salí como de la pestaña que tenía que usar para controlar las diapositivas, pero pues con la ayuda de sistemas lo hicimos y vamos a seguir trabajando estas herramientas que optimizan el tiempo social y nos permiten dialogar. Recibo por acá otra retroalimentación escrita donde dice un participante que son excelentes los planteamientos y que en el caso puntual de su familia han visto que sí es posible la modificabilidad y que es un mecanismo que debe adoptarse de forma permanente. Yo valoro mucho que les guste la iniciativa, que les guste el planteamiento, tratar de hacer algo que simule o compense un taller presencial, porque la discusión en grupo y en vivo habría sido muy interesante también, nos pone otros retos, pero creo que este modelo de ejercicios a distancia y a través de la virtualidad nos ayuda mucho. Y como decía en una de las diapositivas, yo espero que quieran terminar este ejercicio en su casa, que vean que la modificabilidad que queremos trabajar es para hacer lo que queremos trabajar con respecto a la modificabilidad es hacer eco, hacer una gran caja de resonancia del desarrollo entre ustedes y nosotros. Nosotros trabajamos muy fuerte con herramientas específicas, la parte académica y actitudinal, pero ustedes son el soporte de todo eso. Ustedes son los que hacen que sus hijos sientan que cuando reprueban tienen una nueva oportunidad de aprender y eso no se llama una fecha adicional, no se llama curva, no se llama el promedio mínimo, que son unos condicionamientos de una mecánica académica o educativa que buscan generar unos límites y unas limitantes que también son fundamentales en el desarrollo, sino lo que estamos buscando es que entienda que esa oportunidad está dada en el error
y está dada en el acierto. Les comparto algo que trabajo mucho con mis estudiantes, en particular en proyectivo, con los que estoy trabajando actualmente, pero que he trabajado en distintos ciclos. Hace varios años fui profesora de lectura contextual y de pensamiento formal 1 y 2 también, e incluso de inglés. Entonces tengo también un buen bagaje con contextual y algo que he trabajado y que es muy importante con los estudiantes, pero muy difícil, es la retroalimentación de la evaluación, sea académica o actitudinal. Y esa retroalimentación es difícil porque culturalmente tenemos la idea de que el error se desecha, de que el error se descarta, de que si a mí me fue mal, yo con rabia y con frustración rompo el nivel en pedacitos porque no lo quiero ver más. No quiero enfrentar lo que me genera dificultad o angustia o miedo o frustración. Y hacer que el niño que perdió el nivel con una nota baja lo guarde y lo vuelva a trabajar es parte de lo que buscamos en la institución y lo que cada día buscamos a través del programa de formación docente que hagan también los profesores y lo que queremos que ustedes también hagan. De otra manera, no corrigiendo los niveles con sus hijos, porque ellos ya están en otro ámbito donde, como he señalado, requieren más independencia, pero no menos acompañamiento. Solo un acompañamiento distinto, un acompañamiento cálido, afectivo, un acompañamiento continente, es decir, que contiene al muchacho, que le pone límites en las cosas en las que él, por su edad de desarrollo, no podría haber límite, el riesgo de su salud, de su integridad, de su manejo del tiempo, o sea, no lo deja desbordarse, pero tampoco lo constriñe, no lo amarra, le permite un espacio flexible en el que él responde, en el que él tiene responsabilidades y tiene derechos y gana más derechos. En ese modelo democrático de autoridad es muy importante ayudar a los hijos a que reconozcan también sus errores como una oportunidad de cambio. Otra cosa que culturalmente hacemos es que cuando tenemos la evaluación aprobada o la evaluación en la que nos fue muy bien y sacamos 9 o 10, guardamos la evaluación por ahí, por si acaso, y no la volvemos a mirar mucho. Cuando piensen ustedes cuando eran estudiantes o quienes lo son aún en las maestrías, en los doctorados, cuando uno recibe un resultado, la evaluación de su tesis, por ejemplo, uno inmediatamente se va a buscar cuáles fueron las fallas. Si no me pusieron 5, sino 4 o 8, ¿cuál fue el error? ¿Dónde ubicaron? Y no estoy de acuerdo o sí lo estoy. Hace falta mirar siempre, siempre cuáles son las fortalezas. ¿Qué me dijeron que hice muy bien? Porque eso es el caldo de cultivo de todo lo que voy a mejorar después. Un niño que revisa su boletín actitudinal y ubica no solo el indicador o la actitud reprobada, sino aquello en lo que lo destacaron. Es probablemente hijo de un padre que no está buscando las que perdió, aunque también le pone atención y busca una intervención, sino que primero mira y dice, mi hijo, ¿en qué se está destacando? ¿En qué es muy bueno? ¿Por qué ha llegado ahí? Y de esa misma manera en la que ha llegado a destacarse, vamos a trabajar para que salga de las zonas oscuras o de las zonas difíciles, entendiendo que siempre va a haber esas zonas como todos las tenemos en la vida, pero que hay unas que son más profundas, estructurales, que no vamos a esconder debajo del tapete, sino que vamos a movilizar para que los niños desplieguen todo el potencial y la capacidad que tienen. No sé si existe alguna intervención o pregunta más adicional. Estamos sobre las 11:30 de la mañana. Habíamos empezado un poquito corridos, unos 15 minutos, porque se extendió un poco la charla inaugural. Si quisieran hacer alguna otra pregunta o comentario en los siguientes 5 minutos. Aló, Si sí. no, sí, a ver, Hola, Sí, hola, habla con Mauricio Castillo. Mauricio, ¿cómo Eh, estás? bien. Una pregunta que quisiera hacerles es sobre las familias activo-modificantes versus las familias pasivo-aceptantes. El problema, a veces, como lo dijeron, con respecto al cambio, es darse cuenta que uno necesita o uno tiene que dar el primer paso y ser consciente de que está fallando algo. Entonces, la pregunta es, ¿tienen ustedes alguna herramienta para poder diagnosticarse como familia
para saber si uno está en realidad en pasivo aceptante o modificante. Lo que pasa es que hay unas preguntas ahí que son claves, pero el problema es darse cuenta. ¿Por qué? Porque uno de pronto dice, no, yo soy familia modificante, activo modificante, perdón, porque yo soy, ayudo a ubicar dificultades y demás, pero en realidad en la vida diaria de pronto somos lo otro. Y no nos damos cuenta, porque precisamente esa es la más dificultad, darse cuenta. Entonces no sé si Sí. hay algunos tests o alguna cosa así que uno pueda utilizar como herramienta. Desde la teoría de la modificabilidad hay distintas herramientas, pero como les digo, está más enfocada en la modificabilidad cognitivo-estructural y en la modificabilidad cultural. Seguramente desde la psicología, que es un campo mío de estudio, pero no de formación de base, puede haber estos test. Me parece muy importante la idea, Mauricio, y es ampliar estos indicadores y diseñar un instrumento que pudiéramos tener y usar en el Merani. Vamos a trabajar en eso. Le voy a compartir esta inquietud a nuestra coordinadora actitudinal Jimena de Subiría y a nuestra coordinadora de psicología Sonia de Subiría para que trabajemos conjuntamente y por supuesto con la maestra Berta Sarmiento, que es maestra en modificabilidad, ese es su estudio de maestría, para que trabajemos en esa herramienta. Por lo pronto, ¿yo qué le sugeriría? Creo que toca el núcleo del asunto y es que el papel aguanta todo, como decimos los colombianos. Y tener una lista de rasgos y decir que yo los cumplo o no, pues es fácil. Y esconder las dificultades también es fácil o matizarlas. Entonces uno dice, no, pues yo sí busco que el hijo encuentre las dificultades, pues a veces lo justifico un poquito, pero o sea, uno tiende a matizar y eso es un mecanismo de defensa del yo y del autoconcepto. Lo que tendríamos que hacer es buscar, me parece que el ejercicio que más ayudaría es buscar expresiones de los rasgos activo modificantes. Es decir, no quedarnos en abstracto diciendo, yo sí ayudo a ubicar dificultades o no, yo sí le ayudo a ubicar fortalezas o no, sino que miremos y qué acciones, y hagámosle el test a los hijos. Si ustedes quieren hacer una muy buena evaluación, como hemos dicho, hay que enriquecer la visión con experiencias diversas y con fuentes diversas. Preguntémosle al hijo mayor, a la esposa, miremos nosotros y no le preguntemos, ¿a ti te parece que yo te ayudo? Sino preguntémosle, ¿tú de qué manera sientes que te ayudo? ¿Cuándo ubicas tú tus errores con más facilidad? ¿Qué cosas te ayudan? ¿Tú sientes que en el colegio te están ayudando lo suficiente? Y nosotros como padres, ¿qué hacemos? Es decir, propiciemos un diálogo con nuestros evaluadores críticos más fuertes, que son los muchachos, para ver cómo se expresa nuestra tendencia hacia la modificabilidad en ellos. Recordemos que la modificabilidad es una propensión, por lo tanto no es algo que se tiene o no se tiene. Los hijos, como les dijo Julián, no son. Mi hijo no es perfeccionista, sino tiene unos rasgos de perfeccionismo que los expresa en este momento y que los puede matizar y que los puede cambiar y que los puede cambiar y complementar con qué? Con flexibilidad. Entonces, ese perfeccionismo que lo hace ser riguroso, metódico, analítico, crítico, lo puedo convertir también, lo puedo matizar con la otra cara, que es la flexibilidad, para que acepte, para que escuche, para que relativice, y ahí estoy potenciando el desarrollo. Esa era la idea de las dos caras. ¿Había otra pregunta por allá al fondo? Buen día, Vanessa, con Buen Andrés día. Gómez. Andrés, ¿cómo estás? Bien, gracias. Quería agregar pues ya todo lo que nos has dicho, nos has guiado y todo lo que los padres han compartido es sobre la facilidad con esta herramienta que desde el inicio de tu charla la estoy escuchando con mi hijo, con Nicolás. El trabajo que hicimos de las monedas, bueno, lo hice yo, porque esa era la función, pero junto con él discutimos varios puntos, ¿sí? Y agregamos sobre qué debíamos de mejorar, porque es posible que tenía a favor muchos puntos, pero qué debía de mejorar o qué se debía agregar para que, para que se cumpliera al 100%, por así decirlo, esa actitud. Sí, Eh,
eso es lo que quería comentarte. Gracias porque en realidad la herramienta nos permitió compartir, como te digo, con mi hijo, que es algo que en el colegio no, pues, no se había podido hacer. Poder discutir, charlar y bueno, espero que se siga presentando esta facilidad. No, pues me ha parecido excelente. Mira que lo que tú estás comentando responde parte de lo que yo le recomendé a Mauricio en su pregunta de cómo podemos tener algún cuestionario, un test, una herramienta para hacer el diagnóstico. Mi sugerencia era trabajar con los hijos y tú pues me acabas de contar que ya lo estás haciendo con Nicolás. Es clave, esto es para eso, esto es para lo que estamos buscando con la herramienta también, es no academizar, cosa que para el Mirani es bien difícil, para nosotros es muy difícil no ser teóricos y académicos, pero estamos haciendo un gran esfuerzo, más allá de la herramienta virtual, un esfuerzo por empatizar más con ustedes e ir más al punto, a la médula de las necesidades y de las inquietudes. Pues me ha encantado muchísimo este espacio. Yo le quiero agradecer a todos los asistentes que estuvieron conectados. Tuvimos fijos 70 personas durante todo el tiempo, 70 enlaces. Ya me están diciendo acá, obviamente, ustedes que en cada uno de estos enlaces pudo haber más personas, o sea, podríamos estar alrededor de las 100, 120 personas. Conectados, pues aprendiendo un poquito de nuestra experiencia en el tema y pueden creerlo, que nosotros también aprendemos de sus experiencias y sus preguntas. Me gusta que les haya servido el ejercicio y que en próximas ocasiones podamos seguir usando estas herramientas. Ojalá en una próxima ocasión usemos esta herramienta del test de una manera un poco más interactiva o enviemos el test anticipado y lo que hagamos a un conversatorio virtual sobre las respuestas. Es decir, podemos usar muchísimas cosas sobre este y otros temas. Yo, si no, mi administrador, organizador del foro no me dice que tuviéramos otra pregunta, pues pasaría a despedirme y a cerrar deseándoles un excelente fin de semana, muy rico en compartir, en compartir experiencias, que sea este fin de semana con sus hijos, de quedar rumiando un poco estas ideas. Y claro, el tiempo no me dejó ponerles otra tareita que les quería poner y era hacer este mismo ejercicio con ustedes mismos. ¿Cuáles son las dos caras de sus monedas? ¿Cuáles son? Y aquí no hagamos 100. En su papel de padres, ustedes como padres, ¿cuáles son sus 5 principales monedas? Esas que pesan la morrocota pues completa. ¿Y cuáles son las dos caras de cada una de esas monedas como padres? Nos vemos y nos escuchamos en una próxima ocasión. Que tengan un muy buen fin de semana. A todos los padres que nos acompañaron, a los hijos, a Nicolás y todos los demás hijos que hayan estado con sus padres en este ejercicio. Un muy buen día y un abrazo para todos.